Estamos viviendo una Semana Santa muy especial, muy particular, única. Entre el año que vamos a tener que recordarlo por muchos años, también como creyentes nos va a quedar muy marcada la vivencia de esta Semana Santa, ¿no? El Viernes Santo, iglesia cerrada. Sábado Santo, iglesia cerrada. Domingo de Pascua, iglesia cerrada. Pero ¿saben qué? Hay algo maravilloso y que Dios lo hace posible en todo eso, porque el misterio de Dios es tan profundo, tan activo, tan dinámico, que por debajo de toda esa cerrazón de los edificios, de nuestros edificios, incluyendo las iglesias, Dios sigue trabajando. Es como un agua cristalina que corre por debajo de todo esto, como aguas subterráneas y que siguen dando vida. Por eso, en este momentito que gracias también a la gente del Canal 8 me brindan para llegar a ustedes, quiero hablarle un poquitito de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? En pocas palabras, esto lleva años, pero en poquitas palabras vamos a meditar de quién es Jesús. Primero, en la época de Jesús, los que no entendían quién era Él decían, es un profeta. Otros decían, no, es Juan el Bautista que resucitó porque lo habían matado. Otros decían, no, es el profeta Elías. Y cuando Jesús le hace esta pregunta a los apóstoles, les dice, ¿y para ustedes quién soy yo? Y Pedro, tomando la palabra, dice con toda seguridad, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Qué profesión de fe la de Pedro. Un Pedro que el carácter de Pedro, más o menos para que ustedes se den cuenta, es como el de una montaña rusa, que arriba, que abajo, que arriba, que abajo. Pedro por ahí estaba bien arriba, bien excitado, bien lleno de alegría y fervor, y por ahí estaba abajo. Cuando Jesús le dice que tenía que ir a Jerusalén y morir en una cruz y ser maltratado por la jerarquía judía y romana, ¿qué dice Pedro? No, Señor, jamás, jamás, jamás. Como diciendo, yo te voy a defender. Y Jesús le calla la boca, lo baja. Jesús sabe cómo bajarlo. Pedro, una característica muy especial, era fiel. Se daba cuenta enseguida. ¿Vieron cómo esas personas que cometen errores, meten la pata, pero que al momento se da cuenta, o un momentito después se da cuenta y es capaz de pedir perdón? Bueno, Pedro era así. Pedro era así. Como un huevo, algo fuerte por fuera, pero dentro como el huevo. Y Pedro tenía esa fascinación por Jesús. Discúlpenme lo que les voy a decir, pero se los digo bíblicamente. Pedro estaba enamoradísimo de Jesús. Sí, como los amigos cuando se enamoran, cuando se eligen, se confían. Cuando uno confía en el otro, no lo digo en el mal sentido, no. Pedro estaba enamorado de Jesús. Por eso es que el día de la resurrección, cuando Juan le dice, es el Señor, Pedro se tiró al agua, estaban a 100 metros de la orilla, podían llegar tranquilamente. Pedro no aguantó. Cuando Juan le dice, es el Señor, Pedro se tiró al agua, nadando, quiso llegar rápido, porque era el Señor Jesús. Y tenemos a los otros apóstoles, que también dudaban. Pero en la boca de Pedro, cuando Jesús le dice, ¿quién soy yo para ustedes? Pedro es el que dice, en nombre de todos, tú eres el Cristo. Cristo significa Mesías. En hebreo significa Mesías. Tú eres el Mesías, el prometido, el que Dios ha prometido. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, era el nombre de Pedro. Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque no fue ni la carne ni la sangre quien te dio estas palabras, sino mi Padre que está en el cielo.
O sea, no fue tu persona, Pedro. No fue tu carne y tu sangre la que acaban de dar esta profesión de fe sobre mí. Fue mi Padre que está en el cielo el que puso estas palabras en tu boca. Ahí vamos viendo entonces quién es Jesús. Y Jesús demostró que tiene su divinidad, que es Hijo de Dios, no solamente a través de los milagros. Nosotros podemos buscar muchos milagros, muchas curaciones, muchas sanaciones. Lo que Jesús más consiguió fue la conversión, el cambio de vida. El cambio de vida. A veces podemos preguntarnos nosotros, ¿y qué es un cambio de vida? ¿Cómo se cambia la vida? Cuando se cambian las intenciones del corazón. Porque ahí nace todo, en las intenciones del corazón. Una persona es mala porque va buscando la maldad, siempre. Porque busca la manera mala de concebir la vida y de hacer un trato y tener una relación con los demás, mala, con maldad. Si esa persona cambia sus intenciones y cambia con bondad, cambia toda la persona. Entonces, eso es lo que Jesús va consiguiendo en muchos, el cambio de las intenciones. Porque en las intenciones del ser humano salen después los frutos en la vida. En la última cena nosotros podemos encontrar es el que me gusta a mí, por eso el Evangelio, entre los 4 Evangelios hay mucho para hablar, ¿saben? Pero en la última cena hay un hecho que es Judas. Es el más distinto de todos los apóstoles. En los 12 apóstoles no había uno igual a otro, no, como los dedos de esta mano y de esta otra mano. Pero más o menos entre ellos iban haciendo una causa común, un cuerpo. El que estaba fuera de ese cuerpo de los apóstoles era Judas, siempre. Era el que bicicleteaba todo, el que tenía intenciones raras, el que tenía las intenciones que Jesús le conoció. Por eso en la última cena pasó esto. Jesús dice, uno de ustedes me entregará. Imagínense lo que pasó entre ellos. Empezaban, no a chusmear, sino empezaban a preguntarse. Empezaban las murmuraciones. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hasta que Pedro le dice a Juan, pregúntale quién es. Y Juan, como estaba al lado de Jesús, se recuesta un poquito la cabeza y le dice, ¿quién es, Señor? Y Jesús responde, aquel a quien yo le dé el bocado mojado en mi plato, ese es. Ustedes pueden preguntar, ¿y qué significa eso? Bueno, a veces cuando uno va a comer o a cenar, o está invitado en una casa de familia, hay un gesto que siempre pasa. Si cuando llega el momento de servir la comida, siempre se sirve y se dice al invitado especial. Primero, el invitado especial, sea quien sea. Entonces, el invitado especial. Uy, qué lindo asado, che, qué rico que está eso. Sí, pero primero el invitado especial. Entonces, el anfitrión quiere homenajear al invitado especial que tiene. Ese era el gesto de dar el bocado, es decir, designar lo que era un invitado especial. Jesús le estaba diciendo a Judas, como anfitrión de esa última cena, le estaba dando el título de persona de mucha confianza y un invitado especial. Yo a veces pongo también el ejemplo del mate, ¿vieron? La confianza del mate, cuando compartimos el mate, pero es lejano eso. Era mucho más especial, es decir, hacer sentir a la persona, decirlo adelante de todos, es mi invitado especial. Judas recibe el bocado mojado en la salsa del plato de Jesús y fíjense, con lo que acabo de decirle recién, los apóstoles quedaron confundidos. ¿Por qué? Por el gesto. ¿Cómo puede ser que lo va a entregar? ¿Cómo puede ser que lo va a traicionar el que le dio semejante? Jesús le dice amigo. Jesús no le dice traidor. No, nunca le dijo traidor a Judas. Le dice amigo. Jesús trata a Judas como amigo. ¿Y Judas qué dice?
Judas sí, Judas se presenta como un traidor. ¿Saben por qué? Porque le dice maestro. Todos los demás le decían Señor. Y Judas le dice maestro. Maestro era lo que le decían los enemigos de Jesús. Es decir, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos esos grupos que estaban en contra de Jesús y que planificaban la muerte de Jesús, ellos le decían maestro. Y Judas, de los 12 apóstoles, es el único que dice a Jesús maestro. Mientras Jesús le dice amigo, Judas le dice maestro. Jesús hasta el último momento le da la posibilidad de que vuelva. En algunos momentos, algunos escrituristas muy estudiosos de la Escritura, en los primeros tiempos de nuestra iglesia, decían, bueno, pero acá hay una mezcla entre Pedro y Judas. Sí, Pedro lo negó 3 veces, tal como Jesús lo dijo, hoy me negarás 3 veces antes que el gallo cante. ¿Cuál es la diferencia acá? La diferencia es que Pedro se dio cuenta, como les dije recién, él se da cuenta, se arrepiente y se entrega a la misericordia y al perdón de Jesús. Judas no. Judas se desesperó. Y la frase que tiene cuando lo entrega a Jesús al Sanedrín judío, le dice, ¿cuánto me dan si yo se los entrego? ¿Cuánto me dan? Y le dieron 30 monedas de plata. Era lo que se pagaba por los esclavos. Miren, yo estuve en África, tuve 9 años en África, y a mí me tocó vivir eso. Me tocó vivir la venta de esclavos. Todavía hay, en África hay venta de esclavos. Los mismos africanos que tienen esclavos africanos y los venden. Los venden. Hay ventas todavía, incluso de niños. Estoy hablando casi el año 2000, que fue cuando yo regreso de África, después de 9 años. Bueno, en aquella época se pagaban 30 monedas de plata. Era ínfimo, no es nada, son moneditas. Y a Judas le dieron 30 monedas de plata por el Hijo de Dios. Por eso es que vemos tanto la fidelidad de Jesús. Él no deja de decir amigo hasta el último momento. En la última cena Jesús va a tener una frase muy fuerte también. El que da la vida por los amigos es el verdadero amigo. Lo dice de otra manera. Jesús dice, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los amigos. Eso lo dijo el jueves en la noche. El domingo, el viernes a mediodía, Jesús estaba clavado en una cruz, totalmente flagelado, totalmente bañado en su propia sangre, con una corona de espinas, golpeado y escupido. Lo que dijo en la noche anterior, Jesús lo cumplió, ni 12 horas después. Ese es Jesús. Alguien que no tiene punto final en el amor. Alguien que ama hasta el final. Alguien que ama hasta el sufrimiento final. Y que carga sobre él no solamente el peso de los dolores humanos que hicieron contra él, todos los dolores humanos contra el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús estaba deshecho, totalmente deshecho. Por eso, para que él no vuelva delirante, le querían dar a beber vinagre con hiel. Vinagre con hiel. Era como querer drogarlo a Jesús. Lo querían drogar, ¿para qué? Para que no sienta tanto dolor. Y Jesús se negó a tomar esa pócima, debemos decir, esa bebida. Se negó. ¿Por qué negó Jesús? Porque él quería ser consciente hasta el final el dolor que iba a pasar por nosotros. Ese es Jesús, el Hijo de Dios, que en ningún momento en la parte final se muestra como Hijo de Dios, sino como aquel Dios que, sin saberlo ellos, estaba dando hasta el final de su vida. Viernes Santo, la muerte de Jesús en la cruz. Se entrega al Padre, pero el Padre le pide que se entregue. La voluntad del Padre es que su Hijo se entregue para la salvación del mundo entero. Sí,
de toda la humanidad. Jesucristo ha entregado su vida sin dejar de ser Dios. Jesucristo ha entregado su vida, su cuerpo y su sangre por la salvación del mundo entero, la humanidad entera. Un maestro de amor, fuente de amor. Entonces, estos días que vivimos y que no termina aquí, porque la última palabra de Jesús en la cruz, ¿cuál fue? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para el hebreo, espíritu es vida, la vida. Se lo tradujo de otra manera. Padre, en tus manos está todo lo que soy y lo poco que tengo aquí en la cruz. Es decir, le estaba diciendo a Dios Padre, en ti está mi vida. Tú sabes cómo sigue esto. Hasta aquí llegué. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? Y esa es la Pascua. Por eso San Pablo nos dice que Dios Padre lo levantó, lo exaltó a Jesús, lo exaltó. Es una palabra linda de explicar, ¿saben? A veces decimos, ahí está exaltado, está exaltado. Qué exaltación que tiene esa gente. Exaltado significa que lo levantó tan alto, pero tan alto. San Pablo dice que el Padre, Dios Padre, lo exaltó a Jesús. Lo levantó tanto. Y dice San Pablo, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, es decir, hasta en el mismísimo infierno. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y termina diciendo San Pablo, para gloria de Dios Padre. ¿Ven? Entonces, es una obra de la Trinidad, es una obra del Padre, del Hijo, es una obra del Espíritu Santo. Y eso es el misterio de la Pascua. Un misterio de amor, una historia que ya está firmada. El amor triunfará. A veces cuando leemos las historias o novelas así, no nos aguantamos cuando vemos el tamaño del libro, queremos ver cómo termina. Entonces, cuando vemos cómo termina en la parte de atrás, entonces después nos da ganas de seguir leyendo, porque tenemos tanta ansiedad que queremos saber cómo termina eso. Ustedes saben, esta historia, la historia de mi vida, de la tuya y la de todos, ya está escrita. Jesús la escribió. El amor triunfará. Por más que haya lluvias y lluvias de maldad en el mundo entero, Cristo ya triunfó. El amor de Cristo ya triunfó. Y ese será el triunfo final de todo. El tuyo, el mío y el de todos. Porque Jesucristo quiere que nosotros también triunfemos con Él. Él quiere. Y si Él quiere, porque es Dios, así será. La resurrección de Cristo también es nuestro triunfo. La resurrección de Cristo es la gran esperanza que tenemos todos los creyentes y seguidores y discípulos de Él. Es la gran alegría en medio de la magnanimidad y la grandeza de la maldad que pueda haber. Y en estos días que estamos perplejos, estamos asustados, estamos temerosos por el tema del COVID-19, coronavirus, que realmente nos asusta. Vemos los otros países, vemos cómo está azotando, pero detrás de esto Dios viene preparando algo maravilloso, muy grande. Esa es la gran confianza. Pedimos por los enfermos, pedimos por las almas de los difuntos a causa de esta enfermedad. Nos da tristeza, puede ser que tengamos mucho acumulo de ansiedades dentro de una casa, donde no es fácil estar en la casa y ahí confinados y encerrados y con los gurises que no saben qué hacer y aburridos nosotros mismos también. Y que la creatividad ya se nos terminó y no sabemos. Estamos todos así, yo también. Pero hay que ir conduciendo esta soledad, estar encerrado, esta falta de abrazarnos, esta falta de estar juntos, de compartir, no mates, esta falta de no bañarme en alcohol gel, porque nos vivimos bañando con alcohol gel,
Y ahora con los tapabocas. Y sí, pero esto no era yo, esto no éramos antes nosotros. Lo tenemos que aceptar por un tiempo, el tiempo que sea. Pero ánimo, ánimo, que el final de toda historia humana, el final de toda historia humana ya está escrita. La escribió Jesucristo en su cruz y en su resurrección. Él la escribió. Es un final feliz. Sí, nos cuesta con tanto dolor, con tanto sufrimiento pensar en eso. Pero Él es la garantía, no soy yo. La garantía de lo que estoy diciendo es Él. Esta historia termina de manera felicísima. Y Él nos adelantó el final para que tengamos fuerza en el camino de la vida. Queridos hermanos, les deseo lo mejor. Les deseo y les bendigo para que en estos días de Pascua, en estos días de la resurrección de Jesús, podamos también nosotros tener mucha paz interior. Y hermano y amigo, hermana y amiga, ¿querés y necesitas cambiar algo? ¿No sabés cómo convertir tu vida? Recordá lo que dije en una parte de esta conversación contigo. Hay que cambiar las intenciones. Cuando cambian las intenciones, cambian las obras, cambian los actos, cambia la manera, el estilo de conducirme en la vida. Como estamos diciendo en estos días, como dicen algunos amigos que me llaman y que me dejan mensaje, un abrazo virtual grande, hasta apretar costillas, algo así me dicen, ¿no? Hasta que se escuchen el apretar de costillas. Un saludo de Pascua para ustedes, una bendición para ustedes, su familia, sus amigos. Que Jesús los bendiga, los proteja y los consuele siempre. Y los bendigo de corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas para todos.